Esta cápsula tiene por objetivo poder hacer un poco de repaso y un par de ejercicios para la clase de teoría de enlace y geometría. Esto debería ser el seminario que corresponde para este día jueves 25 de junio. Y para comenzar con esto me gustaría, repasar algunos conceptos bien básicos que son necesarios para resolver ejercicios que vamos a ver hoy día, que deberían estar en la guía, si no se los subo yo a la página apenas pueda. Y también resolver los ejercicios que le dejó Pablo para el control, que seguramente van a tener pronto o la próxima semana. Bueno, antes de entrar con el ejercicio, me gustaría poder, como les dije, repasar un par de conceptos que son básicos, que en su mayoría están en el capítulo 9 y 10 del Chang. Si necesitan la versión PDF, yo se las puedo mandar, las tengo, pero creo que Pablo se las subió a la página. Bueno, de las cosas importantes que hay que rescatar, que son las más básicas, obviamente, del libro, con respecto a la que hace Pablo. Primero, con respecto a los símbolos de puntos de Lewis. Esto, bueno, cuando los átomos interactúan para formar un enlace químico, generalmente solo entran en contacto sus regiones más externas, enlaces químicos normales. Por esta razón, cuando uno estudia enlaces químicos, generalmente se considera solamente, o se considera como un factor principal, los electrones de valencia de los átomos. Los electrones están en la capa más externa. Te recuerdo un poco de configuración electrónica atómica. Hay distintos orbitales con distintos niveles energéticos de los electrones, y generalmente los electrones que están más cerca del núcleo tienen menor probabilidad de interactuar con electrones de otros átomos. Por lo general son los de la capa más externa los que interactúan, y sobre todo cuando son electrones que están en una capa incompleta, ¿ya? Ahora, el sistema que desarrolló Lewis para reconocer los electrones de valencia y asegurarse de que el número total de electrones no cambia en una reacción química, los químicos usan este sistema para asegurarse de eso. ¿En qué consiste este sistema? Bueno, un símbolo de punto consta del símbolo del elemento, que describe a cada átomo, y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento, ¿ya? Si miramos esta figura acá, que pueden encontrar en el Chang, no sé si se ve el puntero, pero bueno, a ver, estoy grabando acá, no tengo la opción de puntero, pero bueno, creo que deberían verse los toques. Pueden ver la figura que está acá. Está la representación en formato de Lewis para todos los elementos que aquí están descritos en la tabla periódica. Y como pueden notar, a excepción del helio, el número de electrones de valencia de cada átomo es igual al grupo del elemento. Por ejemplo, el grupo 1A, todos los átomos de ese grupo tienen un electrón de valencia, los del 2A 2, y así sucesivamente. Los elementos del mismo grupo poseen configuraciones electrónicas externas similares, y en consecuencia también se asemejan los símbolos de estos puntos, de estos átomos. Ahora, aquí aparece una gran zona entre medio donde no hay descripción en este formato, en este diagrama, porque los metales de transición, los lantanios y los actinios, tienen capas internas incompletas, y en general no es posible escribir símbolos sencillos para estos elementos, así que por general estos tienen otro tipo de nomenclatura. Entonces esta tabla es importante que la tenga siempre presente.
em, para que nos aprendan de memoria toda la configuración electrónica, todos los átomos que están usando en los ejercicios, es bueno tener siempre esta tabla como apoyo. Ahora, igual es fácil poder construir el diagrama, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un enlace iónico. En este enlace iónico tenemos em, la reacción entre litio y flúor, que produce fluoruro de litio, ¿ya? LiF. Esta reacción se describe de manera general de esta forma, ¿ya? Como muestra acá. Como pueden ver, está la configuración electrónica del litio y la configuración electrónica del flúor. El litio, como pueden ver, tiene un electrón de valencia. En la capa 2s debería estar completo con 2, tiene solamente uno, falta uno. Y el flúor en la capa P, 2s, 2p, debería ser 6, pero tiene aquí 5. Por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia. Y la reacción ocurre entre las formas ionizadas de estos dos. Ahora, para poder determinar cómo se representa la reacción, es posible dividir esta interacción en dos pasos. ¿Ya? Voy a aquí abrir un... Voy a escribir a mano. Pluma, aquí en color negro. Entonces, el primer paso es que se ioniza el litio primero. Quitemos el átomo de litio ionizado. Y lo que ocurre es que tenemos litio en forma de ion más un electrón, ¿cierto? Lo que ocurre enseguida, es que el flúor acepta un electrón para su capa que esté incompleta. Vamos a poner aquí flúor 1, 2, 3, 4. Aquí. Ya, la capa incompleta más este electrón que proviene del litio ionizado, tenemos la configuración más estable como de gas noble, que es el flúor, con todos sus electrones en la última capa ionizado. ¿Okay? Ahora, esos son los dos pasos. Dice, lo que nos señala el libro es que hay que suponer que estos dos iones separados se enlazan para formar la unidad del fluoruro de litio. Entonces tenemos el litio ionizado más el flúor, que ahora está completo, ¿cierto? Da por reacción litio positivo unido al flúor con todos sus electrones completos, ¿ya? Entonces, la suma de estas tres reacciones queda de esta forma. Y lo que podemos decir de esto es que el enlace iónico en esta molécula es producto de la atracción electrostática entre el ion litio con carga positiva y el ion fluoruro con carga negativa. Y debido a esto, el compuesto es eléctricamente neutro, ¿cierto? Vamos acá. Aquí hay otro ejemplo. Utilizo el símbolo de punto de Lewis para explicar la formación del óxido de aluminio, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a practicar un poquito con ese. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que primero definir, aquí está óxido de aluminio, aluminio, si lo buscan en la tablita, aquí
3 electrones de valencia por el esquema, y el oxígeno 1, queda de esta forma. Entonces, debido a que el aluminio tiende a formar el catión aluminio 3+, porque pierde estos 3 electrones, y el oxígeno el anión O2-, porque pierde este y este. En el compuesto iónico, la transferencia electrónica es del aluminio al oxígeno. ¿Okay? Cada átomo de aluminio tiene 3 electrones de valencia y cada átomo de oxígeno necesita 2 electrones para formar el ion oxígeno -2, para formar esta estructura, este átomo estable que se parece a los gases nobles. Es lo que buscan todos los átomos, hacer siempre, formar estructuras estables. El cual es isoeléctrico con el neón, ¿ya? Que es el gas noble al cual se asemeja. Así, la reacción de neutralización más simple entre el aluminio +3 y el oxígeno -2 es 2/3, en esta proporción. ¿Okay? Entonces, 2 iones de aluminio +3 tienen una carga total +6 y 3 iones de oxígeno -2 tienen una carga total de -6, por lo tanto queda una molécula neutra. Entonces la reacción quedaría de esta forma. 2 aluminio 1, 2, 3, ya, y eso es, termino con la configuración 3s2, 3p1, con eso termina, 3p1, qué horrible, no importa, más 3 oxígeno, y eso culmina con una configuración, o no es la configuración completa, 1s2, 2s2, 2, 4. Y eso da como resultante dos estructuras completas, electrónicamente hablando. Tenemos 2 aluminios, 3, lo siento, 3 más, con 3 oxígeno, 2 menos, o al 2, 3. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que comprobar acá? Tenemos que hacer una verificación. ¿Qué tenemos que verificar? Perdón, por mi nivel de escritura que con la mano cuesta un poquito. Primero hay que comprobar que el número de electrones de valencia, que son en total 24 electrones de valencia, sea igual en ambos lados de la ecuación. ¿Ya? Eso es muy importante comprobar. En ambos lados de la ecuación. Los subíndices en la molécula se redujeron a los números enteros más pequeños posibles. Eso siempre hay que hacerlo en las reacciones. Los números enteros más pequeños posibles y comprobar que los electrones de valencia sean igual a un lado de la reacción y al otro. ¿Cierto? Eso es lo que hay que siempre comprobar. Lo segundo que hay que probar. No, voy a equilibrar las ecuaciones. Como les dije, buscar siempre el número, los números más pequeños para el número entero más pequeño para equilibrar la ecuación y comprobar la electrones de valencia. ¿Okay? Entonces, eso es enlace iónico. Para el caso de enlace covalente, el escenario es distinto. ¿Ya? Aquí me voy a saltar. ¿A qué se refiere el enlace covalente? Este tipo de interacción es un enlace que ocurre cuando dos o más electrones son compartidos por dos átomos, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. Los compuestos covalentes son aquellos que solo contienen enlaces covalentes, ¿ya?
una interacción covalente, entonces ahí se comparten electrones. En cambio, en el enlace iónico, como pudieron ver, se transfieren electrones desde una capa a la otra, de un átomo al otro, para quedar completo. En este caso se comparten. Usemos el ejemplo, por ejemplo, de la molécula del flúor. Esta que está acá. ¿Ya? La configuración electrónica del flúor es 1s2, 2s2, 2p5. Por lo tanto, la representación con el esquema de Lewis queda en esa forma. Y en su estado molecular son dos moléculas de flúor juntas. Los electrones son 1s, son de baja energía y pasan la mayor parte del tiempo cerca del núcleo. En cambio, los electrones de valencia son los que están en la capa 2s y 2p. Son 7 electrones de valencia. Entonces, de acuerdo con esto, solo habría un solo electrón no apareado con el esquema de Lewis en el flúor, de modo que la formación de la molécula del flúor 2 con su índice 2 se representa tal como está acá. ¿Okay? Ahí están los electrones desapareados que se comparten y forman este enlace. Esa compartición de electrones se representa de esa manera, como una línea que representa el enlace covalente. Está compartiendo los electrones entre los dos átomos. Son participando electrones de valencia. Los demás electrones no enlazantes se llaman pares libres, ¿ya? Como está aquí en el ejemplo, y son los que van por alrededor del enlace. Si observamos una molécula del agua, H2O, es la misma historia. Aquí hay enlace covalente entre el oxígeno y dos de hidrógeno, de la misma manera que ocurre con el flúor. ¿Ya? Y para estos dos casos, los átomos de flúor y oxígeno adquieren la configuración de gas noble en las moléculas de F2 y oxígeno. O sea que son átomos con sus orbitales completos. A eso se refiere con estructura de gases nobles. ¿Ya? Esos son dos conceptos súper básicos, pero que hay que tener muy claro en la mente siempre para poder resolver los ejercicios de teoría de enlace y geometría. Lo otro que yo les invito a revisar son los conceptos de electronegatividad y número de oxidación. Y algo que podemos revisar ahora, cuáles son los pasos para escribir la estructura de Lewis, que en general son 4. El primer paso es escribir la estructura fundamental compuesto mediante los símbolos químicos que lo representan, H, O, por ejemplo, para mostrar qué átomos están unidos entre sí. Lo segundo es, ese es el primer punto. Para compuesto sencillo esto es fácil, pero para más complejo hay que tener más información o hacer predicciones razonables. Segundo, hay que contar el número total de electrones de valencia presente y, si es necesario, ver esta tabla que yo les dejé, si que no la acuerdan, hay que revisarla. Tercero, hay que dibujar un enlace covalente sencillo entre el átomo central y cada uno de los átomos que lo rodean. Y para eso, posteriormente, hay que completar los octetos de los átomos enlazados al átomo central. Los electrones que pertenecen al átomo central o a los átomos que lo rodean deben quedar representados como pares libres si no participan en este enlace. Y el número total de electrones empleados es el que se terminó en el paso 2. Y finalmente lo que hay que hacer es que después de terminar los pasos 1, del 1 al 3, si el átomo central tiene menos de 8 electrones, hay que tratar de formar enlaces doble o triple entre el átomo central y los átomos que lo están rodeando, utilizando los pares libres de los átomos circundantes para completar el octeto del átomo central. ¿Ya? Esos son los pasos para escribir una correcta estructura de Lewis o de representación esquema de Lewis con moléculas más complejas. Otro concepto que es importante antes de partir con el ejercicio, revisar, que tiene que ver con la geometría, algo que aparece repetidamente, muy básico también, que tiene que ver con la geometría de las moléculas, que tiene que ver específicamente con la hibridación. Y como regla general,
para conocer la hibridación del átomo central de una molécula, basta con conocer el número de grupos electrónicos o enlaces simples, dobles o triples y pares de electrones no compartidos que están rodeando en este caso, por ejemplo, la molécula de carbono. Si son dos, esta configuración es SP, 3 SP2 y 4 son SP3. Aquí hay algunos ejemplos de diferentes tipos de hibridación en moléculas orgánicas. La hibridación SP3, como el alcano, la amina, el alcohol el carbanión, la SP2 y la configuración SP, alquino y aleno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bien, revisemos los ejercicios, ya lo que vimos a hacer. Yo no estoy completamente seguro si estos ejercicios, aparece un pan en la guía que les dejamos en la página. De cualquier manera, esto lo vamos a tratar de resolver todo hoy día, si no, se los dejo para que lo ejerciten y podemos después discutirlo. Tengo más ejercicios para que puedan ejercitar del mismo estilo y también está el control. ¿Ya? Así que partamos con esta. Comparar dos moléculas muy similares como el CO2 y el CO2, se observa que la primera el momento dipolar es cero, mientras que la segunda no. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Piensen un rato. Repasamos de nuevo la pregunta. Al comparar dos moléculas muy similares, como el CO2 y el CO2, se observa que la primera el momento dipolar es cero, mientras que la segunda no. Justificar esto de manera razonable. Veamos qué pasa. Lo primero que hay que decir es que la molécula del CO2 es lineal, con doble enlace, porque el átomo de carbono tiene hibridación sp. Y al ser el oxígeno más electronegativo del carbono, los enlaces serán polares. ¿Ya? Ahora, estos dipolos, vamos a graficar al tiro el esquema de Lewis: carbono, oxígeno, oxígeno. Aquí, 1, 2, 3. Esos son círculos por si acaso. Aquí tenemos el otro. Vamos a poner que se comparten. Quería hacer una cruz, pero me quedó pésima. Cruz, cruz. Aquí tenemos cruz, cruz. Otro electrones. ¿Ya? Quería un poco así la estructura, que es lo mismo que decir así. ¿Ya? Y esto es una estructura lineal de esa forma. Entonces, estos dipolos eléctricos que están acá, digo, esta diferencia electronegativa entre el oxígeno y el carbono, son iguales, pero en sentido contrario. ¿Ya? Uno para allá, uno para acá. Y se anulan entre sí, por lo tanto la carga neta es cero. Por lo tanto, esto es una molécula apolar. Esto tiene que ver con el concepto de electronegatividad, ¿no? Que tienen que repasar. Perdón. Ahora, la molécula del SO2, que es muy similar, tiene un átomo central de azufre, perdón, azufre, oxígeno, oxígeno. Ya aquí tenemos de esta forma, son cruces, oxígeno acá. Ya, ese es el diagrama de Lewis. Si borramos, es lo mismo que representarlo de esta manera. Punto enlace. Ok, los que participan acá. Ya, y esto tiene esta estructura. Entonces,
La molécula de SO2 tiene un átomo central de azufre con hibridación trigonal sp2, doble enlace, con un par de electrones sin compartir, esto de aquí arriba. Un doble enlace y un enlace covalente coordinado o dativo que presenta dos estructuras resonantes, el doble enlace y el otro. El par de electrones sin compartir hace que por repulsión el ángulo de enlace sea inferior a 120 grados. Es menor a 120 grados este ángulo de acá. Y el oxígeno más electronegativo que el azufre, y los dipolos ahora no se anulan debido a esta diferencia en el ángulo, por lo que la molécula es polar. Si se dan cuenta, en el ejemplo anterior, carbono, oxígeno, carbono, la dirección de los vectores, por así decirlo, los vectores de electronegativas, eran totalmente opuestos, por lo tanto la carga negativa es cero. Pero acá no. El momento dipolar producido por el oxígeno, hay una diferencia aquí con un ángulo que hace que las cargas negativas estén hacia este lado. Por lo tanto, esta molécula es polar. Ese es el fundamento de esa pregunta. Vamos a la pregunta, veamos esta de acá. Eso tiene que ver con un poco de geometría. Para la molécula ya se pide escribir estructura de Lie, discute su geometría e indica que puede pasar una electrónica entre sí. Esta es geometría, a partir de la formación electrónica, todo presenta. Ya, veamos este ejemplo. A ver. ¿Qué podemos decir de estas moléculas? Anotémosla. SiH4, CO2, la estoy anotando aquí en papel, O3 y CO2. Podemos decir entonces que la molécula del ozono, O3, posee la misma configuración de Lewis que la del dióxido de azufre, que vendría a ser así. Acá, acá. Ya lo vamos a representar de esta manera ahora. Y acá, círculo, 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 círculo. Entonces, en ella existe un enlace covalente doble, como vimos la vez pasada, por un lado y un dativo por otro. La hibridación de este átomo central es sp2. Vemos que tenía ese ángulo menor a 120 grados. Y la geometría de la molécula es angular, ¿cierto? Las distancias de enlace son idénticas en distintas formas resonantes. Por otro lado, la molécula del. ¿Cuál hemos visto? La del silano, que es SiH4. Aquí tenemos otra molécula. Sería algo así. Sería ahí compartiendo con ese. Compartiendo con ese. Con este y aquí los hidrógenos. Ahí está compartiendo un electrón cada uno. Sería algo así. SiH4. Esta es una estructura tetraédrica, ya que el SI tiene una hibridación del tipo sp3. ¿Ya? ¿Qué más? En el caso del CO2, la geometría es lineal, como lo habíamos visto antes. ¿Sí? ¿Ya? Es así. Es lineal. Esas son las descripciones de la geometría de las moléculas. Después nos dice, representa la molécula del dicloruro de azufre mediante un diagrama de puntos y a partir de la teoría de enlace de valencia. ¿Cómo será su geometría? Dicloruro de azufre. Lo pueden googlear si quieren, que lo tengo anotado acá. Y como pueden ver, se trata de una molécula angular, en la que, al igual que la del agua, la hibridación del átomo central es sp3, tetraédrica, y la repulsión de los pares de electrones no compartidos
cierra el ángulo teórico como de 110 grados 109. Sería una cosa así. Sería el azufre, aquí hay uno, el otro. Aquí compartiendo con cloro. 2, 3, 4. Vale, de ahí. Aquí el otro. Con otro cloro. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces la estructura de esta molécula es más o menos así. ¿Sí? Con este ángulo de 109 grados. Solo eso sería más o menos la geometría. Veamos otro ejercicio. Que es un poco más complejo. Veamos este ejercicio. A ver. Veamos este de acá. Representa la estructura de Lewis para cada una de las especies que se a continuación. Luego, utilizando el modelo de revolución de los pares de electrones de la valencia, predecir la geometría de las especies. Es parecido al que está arriba. A partir de la configuración electrónica de los componentes de átomos representa la estructura de las especies químicas, estas que están acá, justificar también su estructura e indicar si el trifluoruro de nitrógeno es o no una molécula polar. Hagamos este mejor. Anoten este que está acá. A partir de la configuración electrónica, los correspondientes átomos representan la estructura de Lewis para las especies químicas que están aquí presentes, justificar también su estructura e indicar si el trifluoruro de nitrógeno es o no una molécula polar. ¿Ya? Vamos aquí al notebook. Partamos con ver las configuraciones electrónicas que están presentes. Tenemos el nitrógeno, sabemos que es 1s2, 2s2, 2p3. El oxígeno, tenemos 1s2, 2s2, 2p4, y tenemos 1s2, 2s2. Permiso que tengo que verificar si está grabando esta cosa. A veces se detiene sola. Ahí sí, 2s2, 2p5. ¿Ya? Anoten esas son los átomos presentes. Y tenemos, dijimos, NF3, NO2 y NO3. NF3, si lo hacemos con el diagrama, sería algo así. Aquí, aquí y aquí. Flúor, flúor, flúor. ¿Cierto? Y aquí son enlaces simples. Podemos representar también los que no participan de esta forma. ¿Ya? Ese sería NF3, trifluoruro de nitrógeno. Y tiene una hibridación de tipo sp3. Lo que le confiere una geometría piramidal con ángulos que son ligeramente inferiores a los tetraédricos, que son 9.5 grados aproximadamente, debido a la repulsión del par de electrones que no están compartidos. ¿Ya? Entonces, esta evidentemente va a ser una molécula polar, con la parte positiva en el nitrógeno y la negativa en el centro de los átomos de flúor. ¿Ya? Generalmente las moléculas angulares son así. Ahora, el nitrito, dijimos. A ver. Teníamos N2 y NO3, sí. Nitrito y nitrato. NO2 sería algo así. Electrones no compartidos, el enlace doble, enlace simple, ¿ya? No compartido.
¿Qué le pasa con este? Tiene ionización del tipo sp2 en el nitrógeno, ¿cierto? Lo que da una geometría angular de menos de 120 grados, menor a 120, por la repulsión de este par no compartido. Entonces lo que hay que determinar, ¿esto es polar o no es polar? Sería algo así. ¿No? Eso se lo dejo como pregunta. Después tenemos el ion nitrato y sería algo así. Tenemos enlace doble aquí oxígeno, neutrones no compartidos, aquí otro oxígeno, el 5 no compartido, tiene la covalente. ¿Ya? ¿Qué le pasa con este ion nitrato? El átomo también tiene hibridación sp2. Ya, entonces tanto este como el anterior tienen enlaces pi entre los orbitales p, además un enlace relativo, que este de acá, o covalente, coordinado donde el nitrógeno aporta 2 electrones del mismo, y estas dos especies, ion nitrito y ion nitrato, tienen forma resonante, en las que varían la disposición de estos enlaces. ¿Ya? ¿Qué más? Veamos otro ejercicio. Veamos. Me falta un ejercicio. Este. Predecir el orden creciente de los puntos de fusión de la siguiente sustancia: cloro, cloruro de litio y tetracloruro de carbono. Este es bien sencillo porque hay que determinar cuántos enlaces del tipo iónico hay en cada molécula, porque generalmente los enlaces del tipo iónico son los que tienen mucho mayor punto de fusión. Y por eso tenemos que observar esta molécula. Veamos qué pasa con estos tres compuestos. ¿Qué pasa con el cloro? Esto lo vamos a comentar. Lo vamos a pasar. Resolviendo el cloro, que sería Cl2. Esta molécula tiene un único enlace apolar, porque son dos átomos iguales. Entonces la molécula es apolar. Ya se lo pueden determinar fácilmente, como lo hicimos la vez pasada. No tiene polos. El cloruro de litio, si observa la tabla y la electronegatividad, es una molécula con un enlace casi totalmente iónico, dada la elevada diferencia de electronegatividad entre sus átomos. ¿Ya? Tanto aquí sí hay polaridad. Y el tetracloruro de carbono, el CCl4, si lo buscamos, y el trióxido de cloro también, son moléculas que tienen enlaces covalentes entre sus átomos. ¿Ya? Si buscan, googlean la imagen del CCl4, tiene enlaces covalentes con diferente electronegatividad. Entonces, estos enlaces son relativamente polares, pero finalmente es la geometría de la molécula, como vimos en los casos anteriores, la que determina la polaridad de esta misma. No como en este enlace casi puramente iónico, en donde esta polaridad está determinada por cuántos electrones pasan de un lado al otro. ¿Ya? Si bien no es un enlace iónico, es casi iónico porque la diferencia de electronegatividad entre el litio y el cloro es muy grande. Entonces uno le roba el electrón al otro. Pero la polaridad en este caso de la molécula del CCl4 está determinada casi puramente por la geometría. ¿Ya? En esta molécula CCl4 hay... Aquí está muy desordenado. CCl4 hay casi... hay 4 pares de electrones compartidos rodeando al átomo central del carbono.
Entonces, en general, es una molécula eh, apolar. Perdón, sí, casi apolar. Hay una pequeña diferencia en electronegatividad. Entonces, el orden de los puntos de fusión, como les dije, está determinado por si hay o no enlace iónico o por la polaridad de la molécula. Por lo tanto, el orden de los puntos de fusión sería primero el CO2, que tiene un único enlace apolar. Luego vendría este CCl4, tetracloruro de carbono. Y finalmente, el que tiene un enlace casi puramente iónico, el cloruro de litio. ¿Ya? Eso es solo la diferencia entre los puntos de fusión. Y ese. Les dejo este archivo, lo voy a dejar como tarea para que lo repasen, que es lo mismo que el de aquí arriba. ¿Ya? Representar la estructura de Lewis para cada una de las especies y determinar más o menos la forma que va a tener. ¿Ya? Cuál es la geometría. Y eso por ahora. ¿Cuánto tiempo llevamos? 40 minutos. Ya estamos aquí. Eso tengo para mostrarles ahora. La próxima semana quizás con Joaquín vean un poco más de algún otro ejercicio un poco más complejo. Pero quería que hiciéramos esto porque rescatan un poco los conceptos básicos de la teoría de enlace, del enlace iónico, del enlace covalente y un poco de geometría molecular. Es bueno ensayar harto con esto y poner en práctica estos conceptos y si lo hacen bien no deberían tener problemas con los controles y menos con la prueba. ¿Ya? Así que eso, les dejo este seminario en la página para que sea un seminario asincrónico. No, y si tienen dudas me las pueden hacer llegar a través de las vías que el profe Joaquín le haya comentado o él determine. ¿Ya? Así que eso, pues chiquillos. Que estén bien, cuídense, respeten la cuarentena, que les vaya bien.